Vale, Ahora sí, ahora sí. venga. Bueno, Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Muy Que parece que bien, no nos yo vemos. fenomenal. ¿Y tú? Muy bien, yo creo que no nos vemos desde prepandemia, ¿no? Cuando estuve en el Sofá Rojo, en tus entrevistas de YouTube, 2019, por ahí, ¿no? Más o Sí, menos. más o menos, que lanzabas un libro y hablamos de ello. Eso Y bueno, es. pues metimos entre pecho y espalda un buen arroz del señoret. Exacto, exacto. Muy importante. Me acuerdo mejor del arroz que de la entrevista, casi, casi. Desde luego. Pues fenomenal. Oye, pues aquí para charlar un ratito contigo. Qué bien, genial, genial. Pues ya imagino que en estos años han pasado un montón de cosas y es con Cuombo a tope, con el 6 Funnel Canvas que vamos a hablar ahora, con un montón de cosas, ¿no? Totalmente, o sea, es cada día un pasito más y siempre intentando, pues eso, dar un pequeño avance, una pequeña mejora en todo lo que hacemos. Y nada, muy, muy contento. La verdad es que los resultados a fecha de hoy es algo que me tiene muy, muy contento. Y bueno, para que la gente que no te conozca, pues así, hazme un resumen muy breve de, porque ya he dado pistas, ¿no? De varias cosas, pero bueno, para que alguien diga, oye, pues Javier Chalecu, quién es y qué hace, para que ya tengan una referencia y nos presentemos, ¿no? Muy bien. Pues yo me dedico al marketing y a las ventas desde hace un montón de años. Empecé en el mundo profesional con 18 años, directamente vendiendo bolsas de Sí, plástico y cosas para comercios, y en fin, metiéndome siempre en mil fregados. Y luego, a lo largo de mi vida, pues he montado proyectos, he montado empresas, he trabajado en empresas por cuenta propia, por cuenta ajena y siempre he metido en el mundo de las ventas, de la tecnología, del marketing, de la comunicación y de la publicidad en un sitio y en otro, ¿no? Y bueno, con muchas peripecias, también con el tiempo me fui formando en temas de empresa, en temas de marketing. No tengo una carrera oficial de sí, marketing, pero bueno, tengo bastantes estudios, digamos, entre másters y luego los propios que tú te vas sí, autoformando, como se suele claro, decir, ¿no? claro. Vas experiencia, claro. Y siempre en el mundo empresarial y montando empresas, ¿no? Tuve una empresa bastante grande, bueno, con bastante facturación en 2002, que duró hasta el 2006, que fue donde, bueno, por diferentes circunstancias cerramos con bastantes deudas y ahí Sí, viví en primera persona lo que era arruinarse ya, completamente, tener que empezar de cero. De 2006 a 2008 estuve trabajando en una distribuidora de Vodafone vendiendo teléfonos móviles y en esos 2 años llegué a ser director comercial de un equipo de más de 100 personas y desarrollando proyectos de innovación, tecnológicos, etcétera. Y eso dio paso a crear lo que hoy se llama Cuombo, que es una agencia que en su día empezó siendo consultoría de marketing, luego fue pivotando a desarrollar proyectos de comercio electrónico y finalmente volvió a sus inicios para dedicarnos 100% a lo que es el marketing y la publicidad para proyectos de diferentes tipologías. Y a lo largo del tiempo, en los últimos 5 años, también dio como resultado todas estas experiencias, más mis clases en universidades y en escuelas de negocios, pues a la necesidad de crear algo que me permitiese trabajar mejor todo lo relacionado con el diseño de estrategias de marketing, para que los equipos de trabajo tuvieran un mismo marco de trabajo o herramienta de modelado donde plasmar las ideas y plasmar las acciones. Y esto en 5 años ha ido evolucionando a algo que cada vez es más grande y que entiendo que es de lo que vamos a hablar. sí, exacto, sí, Seis sí. Panel Canvas y todo lo que estamos haciendo de teorías nuevas de lo que llamamos embudos multidimensionales de marketing, publicidad y ventas. Ujú. Y todo esto a la vez que vas trabajando con clientes y con alumnos y en tiempo real cambiando cosas, con lo cual súper divertido. Sí, a mí eso, cuando hablamos en las entrevistas, ¿no? La entrevista que hemos comentado de 2019, que por cierto dejaré el enlace por ahí en la descripción del vídeo, pues bueno, coincidimos muy mucho, ¿no? En el enfoque de la estrategia de marketing en base al funnel y la visión del funnel, más allá de los pasos de compra, de añadir al carrito, tramitar el pedido, etcétera, etcétera, ¿no? De hecho, bueno, yo empecé también con el funnel yo recuerdo 2009 o 2008 o 2010, no recuerdo ya muy bien. A mí me llamaban Funnelosity, ¿no? Por la obsesión que tenía con el tema del funnel. Y recuerdo que en la entrevista hablamos muy mucho sobre eso, ¿no? Y por eso pues me hace especial ilusión el hablar de esto para ver
para decir, oye, pues hay otro loco de los funnels vistos desde otra manera, que además tiene una metodología, que ahora hablaremos, ¿no? Que tiene como 3 etapas, eh, y además, pues has creado como una plantilla, bueno, más que una plantilla, ¿no? Una metodología que acaba en una plantilla, y que me gustaría que, bueno, pues que contases. Yo voy a dejar en la entrevista, obviamente, los enlaces a la web del Sales Funnel Canvas, donde la gente lo va a poder ver más detalladamente, se va a poder apuntar, pedir información, lo que necesiten, pero bueno, darles una visión, ¿no? de que es el Sales Funnel Canvas, el embudo multidimensional, ¿no? Y yo que hablas, que les tengo aquí en la chuleta el DMEC, que ya nos contarás, ¿no? Yo, pues vete contándome un poco esas 3 etapas y ya vamos hablando y vamos viendo. Ahora es cuando la entrevista se nos va a ir de manos, pero bueno, vamos a ver si la controlamos un poco y no nos vamos de tiempo. Fenomenal. Bueno, efectivamente, tú que eres una persona que le gusta mucho todos estos planteamientos visuales, de ser capaz de esquematizar, de planificar y de estructurar, pues Six Funnel Canvas sirve para eso, ¿no? Esto surge a raíz de una serie de clases que yo imparto en universidades y en escuelas de negocios y que en un momento dado yo iba añadiendo más contenido según yo iba avanzando en mi conocimiento, iba avanzando en las cosas que hacemos en real con los clientes de la agencia de marketing. Y llegaba un momento en el que los alumnos se les veía un poco ya perdidos, ¿no? Porque Sí, una cosa es decir, voy a trabajar un funnel lineal en el que hago A, B y C y como resultado da D. sí, Pero cuando empiezas a mezclar cosas, a hacer entradas y salidas de ese embudo, a conectar un embudo con otro, porque lo que pasa aquí luego va a otro sitio, sí. ahí no hay cabeza humana Ya, que soporte la visualización abstracta de memoria de un sistema tan complejo. Entonces empecé a desarrollar lo que tú dices, ¿no? Un lienzo, un papel, una plantilla sí. en la que poder pintar todas estas cosas de una manera más ordenada. Se Ujú. hizo una primera versión, recuerdo que la primera clase en la que lo pinté en la pizarra porque lo llevaba en la cabeza, había tenido una clase bastante difícil el día anterior y fue un viernes por la tarde y para el sábado por la mañana en el mismo aula yo me comprometí a llevarles algo más ordenado, ¿no? Entonces me fui a la Sí, habitación del hotel porque estaba fuera de mi ciudad dando clase y me puse ahí con unas cervezas a intentar pintar un esquema visual donde poder plasmarlo todo, ¿no? Entonces ahí salió la primera versión pintada en la pizarra y sí. nos pusimos a trabajar, ¿no? Y fue una pasada porque la gente de pie aplaudiéndome después de la clase porque fueron 5 horas de improvisación total sobre casos reales de los propios Sí. alumnos, sus propios TCMs. Había que pintarlos en esa pizarra y según iban haciendo el ejercicio durante 5 horas, como te digo, sin temario, totalmente a lo loco, me dijeron, por fin entendemos el marketing, ¿no? Y eso luego se ha repetido, ese mantra, muchas veces a medida que he ido avanzando con esto, ¿no? Y eso es algo fantástico, ¿no? Porque que te Claro. digan eso con una cosa que acabas de idear y con un esquema que para mí era súper lógico porque era como mi cabeza entendía ese tipo de conceptos y yo mentalmente sí que los visualizaba de esa manera. Pero Ujú. claro, cuando lo pasas a un papel y lo pones ya ordenado y esto va aquí y esto va allí, pues lógicamente lo ves más claro, ¿no? Tu cerebro creativo obliga al cerebro racional a plasmarlo y entonces la comprensión es mucho mayor. Y entonces Ujú. a partir de ahí fuimos desarrollando ese lienzo, esa herramienta Ajá. bueno, y sobre todo intentando yo aprender a utilizarla. Claro. Porque dices, sobre esto luego habrá que poner paso uno, paso dos, ¿no? Y entonces durante mucho tiempo yo no sabía muy bien si Salesforce Canvas era una herramienta, era un marco de trabajo, era una metodología. De hecho, cualquiera que vea mis vídeos del principio y Sí. hasta hace bien poco, podrá observar que yo hablo de Salesforce Canvas en esos 3 tipos de niveles según me da en cada momento, porque no tenía bien claro la diferencia entre un concepto y otro. Ajá. Realmente con el tiempo me fui dando cuenta de que Salesforce Canvas o cualquier lienzo o cualquier herramienta realmente es eso, es una herramienta, en este caso una herramienta de modelado. Es un papel, es un esquema que te permite pintar visualmente algo y por tanto es simplemente una herramienta. Luego podrás darle pasos o podrás darle eh, reglas o podrás darle, digamos, un cierto manual de uso. Sí. Pero es como si para aprender a jugar al ajedrez yo te contase en qué consiste el tablero, cuál es el funcionamiento de cada pieza y Sí. cuáles, digamos, las reglas del juego. Ahí habrías aprendido a utilizar la herramienta que es el tablero y las piezas, Sí. pero no tendrías la metodología
que realmente es aprender a jugar al ajedrez. claro. Y ahí estuve durante mucho tiempo diciendo, bueno, entonces, ¿qué es la metodología? La metodología es poner, primero hay que hacer esto, luego hay que hacer lo otro. Y durante mucho tiempo en clase estuvimos trabajando sobre el lienzo, intentando poner pasos. Y según Ujú. yo veía que los alumnos se aclaraban más, pues mira, primero vamos a hacer esto, luego esto. Ah, no, mira, así no se aclaran. Primero vamos a hacer esto otro, luego esto otro. Total, que con el tiempo me fui dando cuenta de que faltaba algo. Ajá. Faltaba algo que pudiera verse de manera visual, que pudiera verse esquematizado. Y Sí, entonces empecé a pintar sobre una pizarra de 6 Funnel Canvas, que eso lo puedes ver todo en la página de embudosmultidimensionales.com. Empecé a pintar las entradas y salidas del tráfico de los posibles clientes, de los leads, de las ventas, del producto desagregado, de las campañas de remarketing, y empecé a pintar flechas, embudos y a conectarlo. sí, Hasta que fui consciente de que todas esas entradas y salidas realmente eran un contexto nuevo, diferente, que era el de Alexander, el de Dave McClure, las métricas pirata, que son sí, métricas que además van sobre acciones, ¿no? Hay acciones de adquisición, hay acciones de activación, de retención, de revenue, de referral, sí, y me di cuenta que todo eso conformaba un sistema visual que era una mezcla de flechas, embudos, conexiones, con entradas, con salidas, y dije, vale, entonces esto tiene que tener un nombre. Y lo llamé embudos multidimensionales porque realmente trabajamos en 4 dimensiones. La dimensión que acabo de comentar de las métricas y las acciones, la dimensión, lógicamente, de la estructura de conciencia respecto a las necesidades y a la intención de compra, sí, awareness, interest, consideration, purchase de toda la vida, más el embudo de crecimiento de get, keep y growth, ¿vale? sí, Em, la dimensión del discurso comercial, cuando tienes que hablar de acercamiento, cuando tienes que hablar en lenguaje de propuesta de valor, cuando tienes que hablar en lenguaje de demostración y cuando de cierre. Y por supuesto, teniendo en cuenta otra dimensión diferente que es la comunicación, ahí es donde se utiliza el método AIDA, atención, interés, deseo, sí, acción, ¿no? De cómo cada cosa que haga desde un email, el asunto es la llamada de atención, el primer párrafo es la retención del interés, el deseo de qué quieres que haga después del email, si quieres que te llame o quieres que te responda o quieres que vea un vídeo, sí, y esa estructura la puedes utilizar no solo en un email, sino en una landing, en un guión de un vídeo, en un anuncio en Facebook, en un contenido orgánico en LinkedIn, absolutamente en todo, ¿no? Entonces dices, vale, sobre esta estructura de embudos conectados entre sí, donde uso 4 contextos que en sí son 4 dimensiones, por eso fue lo de llamarle embudo multidimensional, que aplicaba perfectamente bien sobre la propia herramienta de diseño, de claro. modelado, ¿vale? Ajá. El Canvas. Entonces ahí venía la otra duda. ¿Qué es qué? Porque si Sage Funnel Canvas es una herramienta de modelado para Sí, pintar, ¿qué son los embudos multidimensionales? Y terminé entendiendo, por comparación con otras metodologías, sí, marcos de trabajo, etcétera, que los embudos multidimensionales, como concepto abstracto, es un marco de trabajo. Es un marco conceptual, abstracto, que te permite comprender el funcionamiento de algo que se aplica a nivel de diseño sobre la herramienta de diseño de modelado que es Sage Funnel Canvas y que además ahora hay que ponerle el orden. ¿Qué hacemos primero? Primero miramos esto, segundo miramos esto otro, tercero tenemos en cuenta el contexto de AIDA para la creación del contenido del email. Entonces luego hago la acción de remarketing que es readquisición para una reactivación, ¿no? Entonces, esa metodología que yo realmente había estado desarrollando a través de los años en las propias universidades, escuelas de negocio y en el propio trabajo nuestro con clientes y alumnos del programa de acompañamiento, terminó dándole sentido a, tengo un marco de trabajo, embudos multidimensionales, tengo una herramienta de modelado, 6 Funnel Canvas y todas las versiones que luego hemos ido sacando. Por sí, tanto, la forma de utilizarlo todo es una metodología y lo claro, llamamos diseño de estrategias de marketing en entornos complejos, que su claro. acrónimo es DEMEC y le añadimos el 360 porque te sirve para dar una visión totalmente global. Y Ujú. entonces ahora estamos en ese lío, lo que tú hace 3 años conociste como simplemente un lienzo, un papel Sí, llamaba Funnel Canvas, hoy es un montón de cosas que hay marco de trabajo, herramienta de modelado,
y metodología. Claro, pero porque porque habrá gente que vea esa entrevista, que sepa, que tenga más o menos nivel, por hacer como un resumen. Al Sí, final, lo que trata de hacer la metodología de Javier, y lo que tratamos de hacer todos los que nos dedicamos al marketing, ¿no? Al final es cuál es la mejor combinación de medios pagados propios y ganados a utilizar para una estrategia determinada, para un tipo de empresa, en función de la empresa o de la necesidad que tiene esa empresa, en este caso concreto, la situación concreta, pues qué combinación de medios pagados propios y ganados utilizamos para llamar la atención, para ayudar en la consideración, para empujar la compra y para fidelizar. Y lo que está haciendo Javier con su metodología que nos acaba de contar es, hay un lienzo que lo que hace es, el lienzo de Salesforce Canvas, que es representar ese conjunto de acciones por fase. Y, oye, pues yo para llamar la atención, dado esta empresa, dado este presupuesto, dado este producto, haría pues en medios pagados esto, en medios ganados esto, en medios propios esto, y haces como ese diseño inicial de ese plan de marketing. Y a continuación, lo que hace con los embudos, tú me corriges, Javier, con los embudos multidimensionales, es establecer cuáles son los caminos que sigue la audiencia en función de, o sea, recibes un impacto por display en la parte de audiencia, de interés inicial, y haces clic, te vas a una landing y a partir de ahí qué ocurre y dónde vuelves. ¿Y qué pasa contigo una vez que has hecho clic? Pues a lo mejor entras en otro pequeño embudo o porque al estar en la etapa inicial, pues no va, pues eso que todos los directores de marketing quieren no sucede, que es primera vez que veo un producto, llego a la landing y lo compro nada más verlo. No, entraré otra vez, a lo mejor dejo mi mail, a lo mejor investigo por otro sitio. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esa persona? ¿Qué recorridos hace? Entonces, lo que propone Javier es tratar de hacer una metodología que te ayude a establecer los caminos, los posibles caminos, todos los caminos son infinitos porque al final la audiencia hace lo que le da la gana, desde diferentes navegadores que no puedes identificarla, hay un montón de líos que no vamos a entrar porque nos tiramos hasta pasado mañana, pero al final es, bueno, las cosas más lógicas y más básicas, pues por donde creo, o por donde mejor dicho, por donde quiero que si un usuario que ve una campaña de display la primera vez que ve el producto y se mete en la landing, ¿qué quiero que haga después? Y cómo lo voy a manejar, ¿no? Eso así, claro, así es. muy resumido, ¿no? Es más o Sí, menos. el tema está en que esto que podrías pintar en una pizarra y que podrías ordenarlo como un flujo de procesos, Sí, cuando trabajas con el marco de trabajo por un lado, con la herramienta de modelado por otro, y además le pones una metodología que lo conecta todo, no hay fisuras. claro. Porque consigues entender en cada etapa, ya no solo en cada etapa, sino en cada etapa y en función de qué contexto estás trabajando, te permite entender mejor qué tienes que hacer en cada momento y luego, por supuesto, ir cambiándolo según los resultados que vas obteniendo. De esa Claro, manera, consigues homogeneizar algo que resuelve un problema en la mayor parte de los equipos de trabajo que tienen, sí, que están involucrados en el marketing, y es hablar el mismo lenguaje entre todos. claro. Si en un equipo de trabajo lo que entiende el diseñador como adquisición, activación es diferente a lo que entiende la persona que hace los anuncios en Facebook, o tu concepto de awareness es uno y mi concepto de awareness es otro, por ejemplo, para ti awareness puede ser tomar conciencia de la marca y Sí, para mí awareness puede ser que mi cliente tome conciencia de una necesidad. sí, Eh, si no hablamos un lenguaje común, si no tenemos el mismo marco de trabajo visual, si no utilizamos las mismas herramientas de modelado y si no trabajamos sobre la misma metodología, el resultado del trabajo en un equipo es desastroso. claro. Porque si cada uno entiende una cosa, el otro aplica según lo que ha entendido, luego el que yo te explico a ti no tiene que ver con lo que yo quería, es un desastre total. Al final, ¿qué ocurre? No hay ventas, no hay las ventas que nos gustaría tener, no estamos consiguiendo los resultados, pero ¿cómo puede ser que estoy creciendo en visitas, pero no estoy consiguiendo convertir a venta en tal producto? Pues porque no estás siendo capaz de, utilizando algo que a mí me encanta, que es el método cartesiano de René Descartes, de coger un problema grande y trocearlo en muchos problemas pequeños e identificar cada punto por separado, pero con una visión de conjunto. Si no eres capaz de eso, nunca vas a llegar a entender dónde está fallando ese circuito. Claro. Mira, David Sobrino, que es colega mío y que se dedica también al mundo del marketing, la publicidad y las ventas desde la parte de psicología, él es psicólogo
y aplica todo su conocimiento de psicología a todas estas disciplinas tan chulas, me decía que lo que él visualizaba cuando veía todo esto era más como un parque de atracciones. Es decir, a diferencia del típico embudo que se supone que tú entras por un sitio y sales por otro, y siempre pasa eso, y es lineal, y es unidireccional, y es unidimensional, Sí, cuando él veía toda esta fiesta pintada, decía, es que esto parece más un parque de atracciones, porque tienes diferentes sitios por los que puedes entrar, diferentes atracciones a las que te puedes subir y diferentes cosas que puedes hacer después de cada atracción. sí, De manera que ya no es tan importante obligar a un cliente a que siga un flujo de primero A, luego B, luego C, sino que el cliente puede estar viendo A y a lo mejor después de ver A, pues oye, le apetece ver Z porque es lo que en ese momento le va a aportar un mayor conocimiento, una mayor satisfacción. Pero sí, luego de Z salta a C, de C salta a V y luego resulta que termina en la compra, ¿no? sí. Esto es explicado así y lógicamente sin ver las pantallas y sin ver Sí, claro. los esquemas. Es como, ¿qué me estás contando? Cualquiera que nos esté viendo seguramente ha apagado ya el podcast y se ha ido a ver otra cosa, porque dirás, estos dos pirar de qué narices están hablando. Pero cuando empiezas a comprender la diferencia entre, como decía, el marco de trabajo conceptual, que ves ese parque de atracciones de entradas y salidas, comprendes que se pinta sobre una herramienta de modelado que identifica cada cajita y que encima hay una metodología que primero va el A, luego va el B, luego va el C y cómo tienes que montarla y analizarla, y encima lo trabajas con el mismo conocimiento en todas las personas del equipo, y si eres una agencia, lo trabajas también con el cliente porque también aprende todas estas piezas, la cosa cambia radicalmente. Sí, no, al final, para que la gente, por poner un ejemplo muy fácil, yo siempre pongo este mismo ejemplo, lo utilizo en clase continuamente, ¿no? Cuando doy clases. Una marca de coches, por estar hablando con valenciano, Ford, ¿vale? Que tiene el nuevo Ford, Ford Combo, ¿vale? Que lo van a vender el Ford Combo. Y tú tienes puestas unas microconversiones, que son las previas a la venta, y una macroconversión. Tu microconversión puede ser ver el vídeo del nuevo modelo del coche, el segundo puede ser el detalle de las fotos, el tercero el configurador del coche y el cuarto pedir una visita al concesionario más cercano a tu casa. Ese es el orden que el profesional de marketing tiene en su cabeza como atracción, interés, deseo y acción. Vale, fenomenal. Pero ahí llega alguien por primera vez, o supuestamente por primera vez, y en tu cabeza como marketing dices, bueno, ahora tienes que ver el vídeo y se va al paso 3 a configurar el coche. Y es la primera vez que entra. Y dices, anda, ¿pero por qué? Y de ahí se va a ver otro modelo. Y de ahí vuelve y hace. O sea que nosotros tenemos un plan, pero la audiencia y nosotros cuando somos compradores, pues hacemos lo que nos da la gana en ese momento. Entonces, ese es el parque de atracciones al que te referías, que al final la gente sale y dice, no, y ahora como le manda un mail, va a clicar en el mail y en el mail va a hacer un... No, pues se va al mail, vuelve al buscador, se vuelve, entra en Google, se va al concesionario, habla con su amigo Pepito y luego dices, pero por Dios, entonces esos son todos los caminos, nosotros establecemos una serie, es como el juego este de las desenrayas, ¿no? Que tiras la fichita por arriba, pero va dando botes y al final ¿dónde cae, no? Pues nosotros tenemos un camino que nos gustaría que siguiesen, pero al final el usuario va rebotando y acaba si todo va bien, en la conversión, pero por el camino que le ha dado la gana él, ¿no? Claro, esto es el problema. Lo que pasa es que yo creo que nos hemos acostumbrado a que, o nos hemos creído que esto tiene que ser así. Mm. Y nos lo hemos creído porque tal vez hace muchos años, antes de la era de Internet, antes de la era de, digamos, de la globalización, sí que es cierto que un proceso de venta podía parecer más lineal. Mm. De Claro, hecho, los primeros creadores de metodologías de ventas, como el señor Patterson de NCR, ya lo identificaba así. Era lineal y era unidireccional porque no había tampoco muchas más opciones. claro. Entonces era, yo hago esto porque después de esto te enseño el producto, después de enseñarte el producto te dejo que lo pruebes y después de la prueba es posible que lo compres. Pero el mundo se vuelve más complejo cada vez. La globalización hace que ya no seamos tan lineales e Internet al comprador le provee de una herramienta brutal que es el No, conocimiento. es que antes había dos modelos de lavadora,
un canal de comunicación que era la tele y el correo infantilizado y la radio pues de aquella manera, Y la y, tienda física, y la tienda física, y no había mucha más opción. claro. Yo tengo la lavadora A y la B. Y entonces, como no había más opciones, pues todo el mundo entraba en orden por ese camino. Ahora hay lavadoras de la A a la Z y canales de la A a la ZZ triple. O sea, entonces, claro, y todo eso se ha hecho mucho más líquido. Entonces, ese es el reto. Entonces, bueno, pues, Claro, muy bien. Ese concepto de todo se ha hecho más líquido es un poco como yo lo veo en mi cabeza, ¿no? Quiere sí, decir que ya no es tan estructurado, ahora es como mucho más anárquico, ¿no? Entonces, luego cuando empiezas a aprender cosas, porque yo a partir de también de conocer, por ejemplo, a otra persona, que es Javier Recuenco, donde me empiezo a meter un poco en el mundo de la resolución de problemas complejos, empiezo a aprender que en un entorno complejo todo tiende a la entropía, o sea, todo tiende al desorden. sí, Es decir, donde antes veíamos algo, un problema complicado que tenía una estructura y que tenía un orden, y aun siendo complicado, había un paso uno, un paso dos, un paso tres y un paso cuatro, en un entorno complejo como es el actual, el problema se vuelve complejo y por tanto tiende al desorden, a la entropía. Con lo cual, no hay una regla fija. La mayor parte de las conversiones no superan un 10%. Por lo tanto, ¿qué pasa con todos los 90% que están en cada una de las etapas de conversión que quiero ir produciendo? Pues son salidas a las que tengo que llevar a otras entradas, pero lo que tú has comentado, ¿no? Es que a lo mejor yo ese vídeo no lo veo en tu tienda. Ese vídeo a lo mejor lo veo en un youtuber que está haciendo un vídeo que habla de esta temática, que puede estar pagado por ti o no, sí. pero ya no consumo donde tú me digas que tengo que consumir tu vídeo. Porque luego a lo mejor después del vídeo, a lo mejor lo que hago es ir a mi banco a pedir la financiación y termino haciéndote el pedido a ti o a otro sin haber pasado por el paso lógico de la prueba, porque a lo mejor la prueba la hago en otro sitio donde Claro, puedo probar el producto, con lo cual estamos constantemente compitiendo ya no solo en nuestro funnel, sino en todas las entradas y salidas de nuestro funnel y de los funnels de todos nuestros competidores. claro, Esa es la estructura que yo visualizo hiper mega compleja que requiere otra forma totalmente diferente de pensar y claro. lógicamente requiere otra forma de trabajar, ¿no? Y que todos los equipos estén cohesionados y entendiendo esa situación. Sí, y entonces, al hablar de esto, o sea, alguien que vea esto y dice, "Jo, bueno, qué chulo, hay parte que no he entendido, ya me meteré en la web de la descripción para entenderlo mejor, para ver un vídeo además con la referencia visual de Sales Funnels Canvas y de los embudos y demás. Pero esto, a ver, ¿qué tipo de empresa es la que suele? Porque una cosa es, obviamente esto puede funcionar para, como digo yo siempre, ¿no? Para desde un puesto de pipas hasta la super mega multinacional, ¿no? Pero en reglas generales, ¿cuáles son las empresas donde se junta el interés con la aplicabilidad real? ¿No? Porque a lo mejor esto les va a poner a un emprendedor que todavía está entendiendo el concepto del marketing y de cómo es la web y tal. No todos los emprendedores, pero bueno, muchos de ellos, ¿no? O una pyme muy pequeña. Entonces, obviamente todo depende de la madurez. Se puede dar en cualquier sitio. Desde el emprendedor, si está preparado, como dicen, ¿no? Cuando el alumno está preparado aparece el maestro, ¿no? Pues está preparado en cualquier sitio, ¿no? Pero por regla general, ¿cuál es el perfil de una empresa que lo aprende y lo utiliza y le gusta y le funciona y tal cual? ¿A quién que A nos ver, escuche? Ah, pues mira, esto es para mí. por suerte, como yo dedico mucho tiempo a la formación, pues lógicamente, y en diferentes escuelas y en diferentes universidades, me encuentro con todo tipo de perfiles. No solo estoy en los executives, sino que también estoy en los posgrados universitarios, estoy en los máster universitarios, que estoy en los máster executive, estoy en programas de formación in company con equipos grandes. O sea, estoy en tantos ámbitos que he Sí, podido ver cómo cada tipología de persona en cada tipología de situación, digamos, asimila estos conceptos. sí, Entonces, me he encontrado con una cosa muy interesante para mí y es que la gente que está empezando a conocer sobre el marketing, cuando comprende estos conceptos, como te digo, hay tres cosas: marco de trabajo, herramienta de modelado y metodología. Cuando comprenden el marco de trabajo, visualizan los conceptos estratégicos de marketing de una manera mucho más atomizada. Por tanto, todo lo que aprendan lo van a entender mejor en otros ámbitos. Es decir,
una persona que ha estudiado, imagínate, publicidad y se quiere especializar en publicidad digital. Entonces empieza a hacer formaciones de cómo se hacen anuncios en plataformas como Meta, en plataformas como Programática. Perfecto. Pero claro, si no tiene el concepto claro del marco de trabajo de los embudos multidimensionales, es posible que todo lo que aprenda lo aplique erróneamente. Claro. Por tanto, Total. cuando aprende el marco de trabajo, todo lo que aprenda lo va a aplicar de una forma mucho más estructurada y mucho más científica, ¿no? Sí, Por tanto, a alguien que está aprendiendo le sirve para ubicarse. En este caso, el marco de trabajo. sí, ¿La herramienta de modelado le va a servir? Sí, pero es posible que entrar en la herramienta de modelado hasta que no empiece a hacer cosas en real, no empiece a utilizarla. Por claro. tanto, no necesita ni la herramienta de modelado ni la metodología. Con aprender el marco de trabajo es suficiente. Sí, ¿Qué pasa con gente que ya tiene cierto grado de conocimiento? Tienen sus propias empresas, dirigen sus departamentos de marketing o trabajan en equipos de marketing o son agencias, ¿no? sí, Trabajan para clientes. Pues que van a necesitar las tres. Primero, el marco de trabajo tienen que entenderlo bien, por eso hemos lanzado la web de embudosmultidimensionales.com, donde hay un montón de ejemplos y un montón de contenido de lo que es el marco de trabajo, es un tema totalmente conceptual, que cuando lo entienden, si tienen casos prácticos en los que trabajar, van a empezar a utilizar las herramientas de modelado, las herramientas de diseño, con sus metodologías y luego es probable que digan, y si además aprendo esta metodología 360 de diseño de estrategias de marketing en entornos complejos, aún voy a sacarle más partido al marco de trabajo de los embudos multidimensionales y a la herramienta de modelado de 6 Funnel Gamma. Entonces, eso es como lo que decía que me resulta muy curioso y muy interesante es que al haberlo hecho así, sí. tú puedes, igualmente, es multidimensional. Tú puedes entrar por la metodología o puedes entrar por la herramienta No, o puedes pero, entrar por el marco de trabajo y profundizar hasta donde quieras, ¿no? Entonces, realmente, ¿a quién le aporta? A cualquier persona que necesite mejorar la forma de entender el marketing en entornos complejos, que hoy en mm, día son prácticamente todos. Una empresa que vende pipas en un kiosco se sí, enfrenta igualmente a un entorno complejo. totalmente. Sus canales a lo mejor son más controlados porque son menores y son como más locales, pero también tiene que entender ciertas cosas que pasan de por qué alguien se acerca al kiosco o no se acerca y por qué alguien me compra las pipas o no me las compra. Claro, claro, sí, al Puedo final, reforzar eso, incluso cómo puedo abrir otros canales aun siendo un enfoque local, ¿no? ¿Debería tener un contenido que atraiga a la gente local a comprarme mis pipas en el kiosco? Pues probablemente sí. claro. Y lógicamente una multinacional que compite en entornos mucho más grandes y que tiene dentro de la estructura a múltiples personas que además tienen que entenderse todos, es necesarísimo que todas Sí. las personas utilicen un lenguaje común. Y aquí es donde vienen un poco estos tres elementos, ¿no? Ujú. Porque sí, al final, pues que yo, a mí ya estoy, yo ya venía convencido a la entrevista, porque yo soy, vamos, no tengo, no, yo no desarrollo esa metodología, pero vamos, sí tengo mi plantilla o mi esquema de trabajo, que no habla de todas las conexiones, pero hablo de lo mismo, ¿no? A mis clientes les trato de explicar lo mismo, ¿no? Y, vamos, coincido contigo plenamente, ¿no? Hay que, al final también hay que ver cuál es la opción siempre más realista, ¿no? Porque al final como es tal cantidad de opciones, pues ver, oye, hasta dónde seguimos modelando, ¿no? Porque casi casi no tiene fin, ¿no? En función de, y si luego eso lo cambias, pasa 3 meses y volver, al final cambia, pero al final es, oye, pues en vez de hacer un embudo lineal con 4 pasos, que pienso que todo es unidireccional y va a ir genial, voy a hacer los embudos que me hacen el 80% de los flujos de clientes y ese 20%, pues mira, no me merece la pena seguir modelando porque es que al final, y luego el 20 cambia, llega un competidor y cambia, llega no sé qué y cambia, entonces es una locura, ¿no? Pero hacer lo que te haga el 80% y tratar de siempre de unir y de llevar todo a un mismo sitio para reducir las combinaciones en elementos, ¿no? Para no hacerlo demasiado complejo, ¿no? Y que luego se pueda aplicar y que realmente funcione, midas, optimices, etcétera, 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 ¿no? Al final es... Aquí un poco para reducir la ansiedad que puede provocar justamente lo que estás diciendo, Sí, ¿no? Porque dices, ostras, yo pensaba que el marketing había como lo que llamamos los trucos, ¿no? Los hacks, es que si aplico este hack consigo tal cosa. Pues mira, ya no existen los hacks, ni existen los atajos, ni existen los trucos, ni existe nada. Existe entornos complejos donde tienes que buscarte la vida. Entonces,
dices, claro, esto me provoca mucha ansiedad porque tengo que estar constantemente viendo un montón de cosas. Lo bueno de verlo así, por separado, marco de trabajo, herramienta de diseño de modelado y metodología, es que terminas viendo tu trabajo dentro del marketing, las ventas, la publicidad, como un juego de tablero. Claro, Es decir, pasa a ser divertido cuando entiendes que tiene que ser dinámico para que funcione. Ya no provoca ansiedad, porque es como si te diese ansiedad jugar una partida de ajedrez. Vamos a ver, primero tienes que entender el marco de trabajo de lo que tienes que hacer en el ajedrez, ¿no? El marco de trabajo sería pues, que tienes una serie de piezas y que tienes como objetivo vencer al rey y que vas a tener que jugar a través de unas reglas fijas en un tablero. sí, Luego tienes la herramienta, que sería el tablero y el movimiento de las piezas. Tienes que saber cómo funcionan. Y luego tienes la metodología. Pues hay diferentes estrategias y tácticas para jugar. Tú puedes empezar haciendo un saque de peón para buscar una jugada en la que vas a comer peones al otro y a dejarle tal y tú vas a hacer un enroque, o vas a utilizar cierta estrategia en la que vas a intentar no perder piezas y utilizar los caballos de forma estratégica y no sé. Eso es la metodología. Y eso claro, es lo divertido. ¿Conoces el marco de trabajo? ¿Conoces la herramienta de trabajo? A partir de ahí es aprender constantemente. Entonces, claro. pasas de ser una cosa que provoca ansiedad y que provoca estrés a una cosa que te da mini retos diarios de, ¿y si cambio esto? ¿Qué ocurre? Pero claro, estás cambiando cosas sobre un marco de trabajo y con una herramienta de modelado, lo cual hace mucho más sencillo enfrentarte a todos esos cambios y ya no provoca tanta ansiedad. Claro, no, sí, sí, está claro. Al final, eso vas madurando y vas profundizando y eso te lleva pues, a utilizar y a jugar más partidas de ajedrez, a comprarte libros de ajedrez, a tener el ajedrez en el móvil y luego en una consola y luego en un campeonato local y luego hacer no sé qué. Bueno, pues al final vas evolucionando. Lo puedes hacer a nivel iniciación o pro, ¿no? O a tope. Pues tú Claro. depende de tus necesidades y cómo te vayas metiendo, ¿no? Bueno, pues yo creo que ha quedado claro, porque o sea, no sé si dándole más vueltas a la gente le vamos a liar más o menos. Yo lo que voy a hacer es en la propia descripción del vídeo, os voy a dejar las webs de las que ha hablado Javier, de Sales Funnel Canvas y de Embudos Multicanal, Multivisión, perdón. Y además incluso te voy a pedir que me envíes luego pues algún vídeo, alguna cosa que ayude a la gente que diga, bueno, he visto esta entrevista, he escuchado este podcast, tengo una idea más o menos clara, pero ¿dónde tengo un vídeo que diga, ya lo he entendido? ¿No? Pues ese vídeo te lo voy a pedir para ponerlo en el enlace de la propia entrevista Lo y hemos, que lo hemos puesto todos esos vídeos en la, para. en la home de la propia. Claro, en la propia página de embudos multidimensionales hemos intentado plasmar todo ahí, pues Vale, porque mi intención lógicamente es que esto aporte. O sea, yo no hago esto por vender. Yo tengo mi empresa, tengo mis clases, tengo mis historias y lógicamente yo ya me gano la vida con sí, esto. Pero gracias a todo esto que estamos creando, me gano la vida de una forma mucho más saludable porque entiendo mejor lo que hago. Entonces me claro, gusta compartir con la gente todo lo que voy descubriendo porque se va sumando mucha gente al carro. O sea, hay mucha gente que cambia de concepto, ¿no? Dice, vale, es que ya no va de embudos de marketing, esto va de embudos multidimensionales, ¿no? Entonces, ya no es cuestión de hacer las cosas como siempre. Ahora quiero hacer las cosas de otra manera. Y claro. aún no siendo clientes míos, aún no siendo alumnos, se nos acercan y nos comparten cosas y participan de las cosas que hacemos porque organizamos eventos online, hacemos un montón de actividades donde con total eh, libertad Sí, y ganas y confianza compartimos todo esto y debatimos, ¿no? Con lo cual, bueno, pues sí, sí, todo está en público. qué bien, sí, sí, yo igual, ya tengo todo en el blog y en los libros y ahí está para quien quiera aprovecharlo, ¿no? Pues nada, oye Javier, pues encantado. Yo creo que así vamos cortando, así hacemos la entrevista un poquito más corta. Yo creo que hemos estado como 40 minutos así, Ujú. que para una introducción en el concepto está bien. Y nada, por supuesto, pues cuando lo comparta, pues ya lo pondré en el canal de YouTube, lo pondré en el podcast, en el blog, en todos lados. Y esperamos que eso genere interacciones y bueno, hablaremos más en detalle cuando veamos todo lo que ocurre, ¿no? Todas las consecuencias de haberlo publicado con la gente. ¿Eh? Pues muchas gracias, Tristán, por este Nada, espacio y nada, nos vemos en la siguiente. eso es, eso es.
y te invito a Madrid para tomarme de un arroz, otra cosa, alguna Cocido cosa. de Madrid, un cocido, tío, un cocido. Pero hay varios sitios muy, muy buenos de cocido, pero eso sí, luego no puedes trabajar, ¿eh? Porque cuando el cocido cae, necesitas siesta. Yo siempre que estoy en Madrid y puedo, me escapo a la cueva, el restaurante La Cueva que está en la Plaza Mayor. Sí, No recuerdo el nombre exacto ahora, de La Cueva de no sé quién, un no, personaje así, que hace sí, unos cocidos que te mueres. Así que ya, bueno. fenomenal, fenomenal, ahí te espero. Muy bien, un abrazo, muchas gracias. Chao. Hasta luego.